3 y 6 minutos, lo que muchos esperabais, la reconexión con el lugar de los hechos, con esas dependencias policiales, donde escuchábamos a nuestros compañeros, algunos bastante impresionados, y coincidiendo además con las visiones que tuvo Gonzalo Pérez Sarró hace 7 días, en soledad. También le veíamos con ese nervio, con esa mezcla de emoción, de inquietud, y que se transmitió clarísimamente por las ondas, porque uno transmite lo que es y su situación concreta, y en eso no hay trampa ni cartón, y entonces llega. Yo no sé si Nacho está ahora más tranquilo. Nacho, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Cómo ha ido esta hora y pico? Pues más tranquila, ya uno familiarizado con el sitio, pero manteniendo ese respeto y esa tensión que tiene lo desconocido, ¿no? Enfrentarte a un lugar que, como decía en la primera conexión, repele a cualquier visitante de alguna forma, pues yo creo que estremecedora. O sea, el respingo es continuo, aunque más familiarizado con él, quizá, ¿no? ¿Has podido verificar si esa sombra que has visto junto al umbral de una puerta era algo, dices tú, la imaginación, pero bueno, ¿lo tienes comprobado? Sí, yo creo que sí, porque es una zona bastante oscura a pesar de la luz que había en esa planta. Ahora estoy en la primera, Ajá. que es la primera planta en la que entramos y que quizás es, al ser la que más se utiliza en la actualidad, aún así tiene ese sentimiento bastante profundo de congoja, de tensión, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es la planta justo por debajo de un sitio, nos contaba uno de los policías al entrar, una historia realmente estremecedora, que cuando hace unos 50 años, cuando murió una religiosa aquí, pues todas las niñas del colegio fueron obligadas a ir a velar el cadáver y besar el cadáver frío, ¿no? Hay una serie de historias vinculadas con este sitio que yo creo que es la fuente o bien el reflejo de todo lo que está sucediendo ahora y que pone los pelos de punta a los trabajadores, a los policías que aquí están ahora. Luego nos cuentas, Nacho, un poco la sensación de eso, de los testimonios. Te has adelantado la pregunta perfectamente porque antes lo decías, ¿no? Es que ya no es solo las sensaciones aquí, a estas horas, sino, digamos, el bagaje de testimonios que habéis escuchado, sacados con tenazas, Gonzalo, con auténticas tenazas, pero por fortuna la valentía también de los testigos. No de todos, me imagino, siempre hay disparidad de opiniones, pero eso de la monja en el velatorio y las niñas besando el cuerpo, a mí de inmediato, no sé a ti, compañero, me ha hecho viajar a la escena que tú contabas que iniciaba esta historia, o que la ponía de nuevo sobre el tapete, ¿no? Que era un operador de limpieza que veía algo en una ventana. Sí, pero si quieres vamos a matizar un poco cómo fue la experiencia, porque esta misma tarde hemos estado con ese operario de limpieza que costó en tiempo récord pues localizar en apenas 2 días, y la verdad es que se ha visto, le hemos encontrado muy dispuesto a hablar y nos ha hablado de aquella experiencia. En realidad fue mucho más traumática de lo que en un principio contamos en segunda persona, que nos contaba una persona acerca de lo que él contó en su día, y sin embargo la historia pues yo creo que es más estremecedora. Este hombre, estando limpiando las aulas de esta planta 2 en la que yo estoy ahora mismo, se las encontró además incomprensiblemente sucias. Decía que la tarea era no para una persona sino para 2, pero él se puso a limpiarla, y cuando estaba intentando acabar su tarea en la segunda de las aulas, vio que por la puerta, por el pasillo, frente a su puerta en la que él estaba, en el aula que él estaba, cruzaba una figura blanquecina, sin definir en brazos ni piernas, pero sí humana. Esta figura, como digo, cruzó y se metió en otra de las aulas. El operario se asomó al pasillo y entonces, fijaos lo que vio. Alrededor de unas 7 figuras que cruzaban de una puerta a otra por este pasillo, que tiene 4 a cada lado, 4 aulas a cada lado, y vio hasta un total de 7 figuras blancas de la estatura aproximada de una persona y que incomprensiblemente no tenían pies. No es que se les dibujara, llegaban hasta el suelo, dice, pero no se les veían pies. Es una visión, Carmen, tipo Reina Sofía, totalmente. O sea, antiguas monjas en un hospital o en un colegio, o en ambas cosas, y que se ven esas pequeñas
o grandes procesiones, ¿no? Me imagino que el impacto, por tanto, para tu sorpresa, Gonzalo, era mucho mayor en los testigos de lo que esperabas. Pues sí. Sí, porque yo hablé hace un par de días con él por teléfono, me dijo que, bueno, yo le pregunté sobre la experiencia, que si era tal y como a mí me la habían contado, y dice, no, pero esto tenemos que hablarlo en persona, no te lo voy a contar por teléfono. Era obvio que tenía razón en que me tenía que contar esta experiencia cuando nos viéramos, y esta tarde, poco antes de que llegaran Nacho y Clara, me lo ha contado en el restaurante donde he quedado con él. Y ciertamente se me ha puesto el vello de punta y he quedado mucho más sorprendido que con la primera historia, que como te digo, pues no era la versión suya, sino de la de alguien que había escuchado esta historia. Y lo más incomprensible del final de este episodio es que cuando él se dispuso a limpiar el resto de las aulas que había visto, como te digo, extrañamente sucias, estaban completamente limpias. Pero una suciedad física. Estaba todo tirado, todo... Pisadas de barro, porque ese día dice que era un día lluvioso y bueno, pero que estaba extremadamente, no era lógica la forma en que se encontró estas aulas de suciedad, de barro, de cuando, bueno, sí dice que estaba acostumbrado en días de lluvia pues a verlo sucio, más sucio que otros días, ¿no? Pero no tan sucios. Y lo extraño es que cuando acabó esa visión, que además se apagó de golpe, digamos, la visión de estas figuras, entró en las siguientes aulas y comprobó que estaban limpias. Clara, ¿estás por ahí? Habéis intercambiado lugares, ¿no? Por lo que veo. Sí, yo estoy en la tercera planta, en la planta maldita, entre comillas, la planta donde parece que suceden más cosas. ¿Ha ocurrido algo en este intervalo de tiempo? ¿Algo que os haya escamado? En este intervalo de tiempo no, sí que hemos puesto a hacer otra grabación, ya que parece que ha habido algunos resultados que os hemos intentado enviar. Y me confirman, Fermín, que han llegado. O sea, que vamos a poder disfrutarlos ahora o aterrarnos, vamos, no sé bien el término. Y bueno, sí que hemos estado probando con alguna de las aplicaciones que recomendó Diego en Misterio 4.0. ¿Por ejemplo? Para detectar campos electromagnéticos. Y eso parecía que no estaba alterado, o sea, realmente se alteraba cuando se acercaba a alguna fuente, ¿no? En ese sentido no ha habido un resultado positivo, pero bueno, también hemos hecho barrido fotográfico, que claro, no podemos valorar ahora mismo. Y bueno, poco a poco intentaremos escuchar todo lo que se ha grabado y ver todas las imágenes para ver si hay algún resultado más. Pero así como gordo, ha sido más bien durante la espera que estábamos realizando las pruebas con lo que nos hemos comentado antes. Bueno, nosotros permanecemos a la escucha, Clara. Han llegado esos documentos, han llegado esas grabaciones gracias a la increíble, ¿no?, capacidad de la tecnología actual, y en tiempo real a las 3 y 14 minutos, mientras nuestros 3 compañeros están en 3 plantas y han cambiado, digamos, puestos de guardia y están buscando algo inaprensible, incomprensible, pero que nadie nos quite el entusiasmo de buscar, ¿no? El impacto de lo que sentía Gonzalo, el lugar que es, el tipo de dependencias que son, toda esa primera planta con la cuestión policial, eso lo hacía algo atractivo. Ahora se han grabado cosas. La primera que vamos a escuchar repetida 3 veces, no lo vamos a poner. Clara, preséntame esta voz, por favor. Es como un grito. Sí, es algo parecido como un grito, no sé, de aquí escuchándolo antes todos nos parecía de niño, de una voz más infantil. Y bueno, pues claro, hemos ido visualmente a los gráficos que presentaban alteraciones, aunque muchas veces eso no es significativo. Ya cuando se escucha la grabación completa te das cuenta que a veces donde no hay una onda gráfica sí puede haber una voz, pero claro, hasta ahí no nos ha dado tiempo. Bueno, habéis hecho un calado directo sobre el material grabándose sobre la onda. No creo que haya pasado muchas veces, lo habéis extraído y podemos estar investigando con vosotros, que es lo maravilloso, ¿no? Y compartir las dudas con todos los oyentes que vosotros mismos tenéis. Es la magia de la radio interactiva de hoy en día, ¿no? Que ahora mismo, hoy he conocido a un periodista argentino maravilloso, milenario total, decía, os voy a estar escuchando atentísimamente, ¿no? Gente que es milenaria de corazón, y uno se imagina en el centro de Argentina, en México, en Perú, en cualquier país, en Estados Unidos, que ahora mismo la gente está metida en la investigación en este lugar de Cáceres con todos vosotros, ¿no? Yo creo que es como una conexión maravillosa. Vamos con el grito, lo escuchamos 3 veces.
Es como un lamento, ¿no? Ya, ¿no? A mí me ha puesto los pelos de punta, de verdad. Yo pensaba que era una cosa más como de esos sonidos que puedes decir, se filtran de fuera, ¿no? Alguien que ha gritado al pasar por allí, yo qué sé. Pero, repito, nuestros amigos, Gonzalo, no habéis escuchado absolutamente nada, ¿no? Pero parece que ese sonido es muy interior. Nosotros no hemos escuchado nada. Nada, Gonzalo, nada, confirmas, ¿no? No, nada. Lo único que hemos escuchado y que luego hemos buscado en la grabación fue el arrastrar de una silla en la planta segunda, en esta que estoy. Estábamos nosotros en la primera y ese es el único sonido físico que nosotros hayamos podido oír y no ha sido detectado en la grabación o no lo hemos encontrado, pero desde luego el sonido de ya o ese no le habíamos oído. Oye, qué curioso, Nacho, habéis escuchado perfectamente los tres, es que el misterio, si es que es misterio, que yo creo que sí, ¿no? Juega, y la mayoría de las veces juega no dejando ver nada, pero a veces sí que muestra pequeñas grietas, ¿no? Fisuras. ¿Me quieres decir, Nacho, que habéis escuchado perfectamente los tres, los cuatro, porque también está José Alberto, el sonido ese de la silla arrastrándose, que es muy particular ese sonido, ¿no?, sobre el suelo, y que luego en la grabadora no está? En efecto, así es un poco la contradicción del fenómeno paranormal, ¿no? Fíjate que yo enseguida he ubicado físicamente el espacio físico de la planta superior en donde se podría haber realizado, porque nosotros estamos justo debajo de ese aula en donde todas las mesas están recogidas con unas sillas colocadas perfectamente sobre ellas, y he dicho, bueno, esto será alguna de las sillas de las mesas de esa planta, pero no en las grabaciones, tomando nota de la hora en la que había sido la referencia sonora que habíamos percibido nosotros, no hemos detectado absolutamente nada, ¿no? Y luego se han grabado pues esas voces que precisamente cuando yo subí tan espantado a la segunda planta, esa voz que habéis escuchado, esa voz infantil, ese grito infantil, es el que yo había escuchado justo antes de subir a esa segunda planta. O sea, tú lo llegas a escuchar, ese grito. ¿Tú lo llegas a escuchar? No. ¿En la grabadora? En la grabadora, lógicamente, sí. Y luego, al subir, pues claro, ya iba y digo, joder, y ahora tengo que enfrentarme a este vacío, este espacio, después de haber escuchado estas voces, ¿no? Estamos un poco entre bromas allí todos, pero claro, hay que ponerse un poco en la situación. Bueno, vamos a volver a escuchar el grito, ¿os parece? Sí. Santi, Carmen, mandamos un abrazo a nuestro compañero Javier Pérez Campos, que estará siguiéndonos con buen frenador, decía él. Vamos teniendo bajas sí, yo estoy aguantando el tipo, aguantando el tipo. Pero mandaba una fotografía, el bueno de Javi, con un tazón de sopa y un frenador, ¿no? Pero tiene que estar muy bien escuchando este programa el amigo Alardo con su frenador y su sopa. Santi, ¿clara para ti? ¿La voz? Yo creo que sí. De hecho, es como un... es muy característica, ¿eh? Si no se ha oído además fuera de la grabadora, podía haberse oído fuera, podía ser un gato, podía ser cualquier cosa por el estilo, pero desde luego lo que se oye nítidamente y es un lamento como infantil. Fíjate, Iker, un detalle, porque esa grabación se realizó en la tercera planta del edificio y durante la conexión que hicimos en la primera parte, bueno, la grabación dura 40 minutos, aquí solamente vamos a escuchar dos de las intrusiones que ha habido, pues hay varias más, ¿no? Y en la primera conexión, que entre el tiempo de espera que me llamó Fermín hasta la realización de la propia conexión ha pasado como media hora, en ese tiempo que he estado yo arriba no he escuchado absolutamente nada, todo tranquilo, quieto, y es quizás lo que más nos ha llamado, ¿no? Cuando nos ha llamado la atención cuando lo he comentado con los compañeros, ¿no? Que no se oía nada y luego, sin embargo, escuchas la grabación y se oye absolutamente de todo tipo de cosas. Claro, los más críticos pueden decir que las grabadoras captan cosas que están ahí que nosotros no captamos, pero también nos parece misterioso porque se asemejan o nos parecen reflejos de algo tan dramático. ¿Son pareidolias sonoras? Bueno, es una posibilidad. Si es un gato en celos, quien tenga gatos sabe que los gatos maullan constantemente cuando están en celos, sí, claro. Solamente se cuela un miau o lo que oigan. Sí. Estarían dando la barrila todo el rato, ¿no? Exactamente, es que... Pero bueno, hay muchos sabios que evidentemente dan su teoría... mucha gente que no se mueve del sofá de pero tu casa. Absolutamente respetable, ¿no? Que alguien piense, pero el asunto es, vamos a volver a escucharlo. ¿Escucháis algo como un gato o algo más bien como un bebé? Aunque es verdad que ambos sonidos pueden confundirse y todos nos hemos llevado sustos con eso. Lo raro es que nuestros amigos no han escuchado absolutamente nada y que solo aparece una vez en toda la grabación. Vamos a escucharlo. Es algo como un poco metálico y es como ya. Es que entiendo ya. Vamos a escuchar la siguiente, Clara, que ¿qué es?
Pues la siguiente es un ejemplo de que hay varios de lo que hemos denominado estruendos que se repiten constantemente en esta historia, ¿eh? Que se repiten, mientras que nosotros, como decimos, no hemos oído absolutamente nada, y luego hemos comprobado que realmente al estar yo estoy en la tercera planta, que es donde se ha grabado eso ahora mismo, y realmente hemos estado pues separados y hemos podido comprobar que está todo tranquilo, es decir, no se oyen ruidos además menos a estas horas, imaginaos, ¿no? Así que es un ejemplo de eso que se ha grabado varias veces. Bueno, vamos a escucharlo. Los estruendos, como decía antes Carmen en la primera conexión, que parecen, ¿no?, el revibrar de una regla, y sobre todo, y conozco mucho a Santi, su pose incluso, dice, estamos ya en esa especie de campana de irrealidad, ¿no? Cosas que se escuchan pero no se graban, cosas que se graban pero no se escuchan, esa extraña tómbola, ¿no?, de historias, cuando tres mentes, tampoco lo olvidemos, están metidas ahí, en esa conexión. ¿Hasta qué punto el experimentador forma parte de todo esto? Me decía Gaona, precisamente, que había un estudio de esos que aquí no se entera uno, si no es porque lo trae Gaona, y nos quieren apartar de ese tipo de vanguardia científica, hipercientífico, y ¿sabéis de lo que hablaban? Fijaos el titular, ¿no?, de un paper científico importantísimo, hablando de la implicación de la mente en el experimento, a nivel de ciencia, a nivel, por ejemplo, de bacterias, a nivel de cultivos, lo que juega la mente del experimentador, la actitud del experimentador o las emociones del experimentador llevado a estadística, como si la mente no fuese una cosa pasiva, sino jugase. ¿Está jugando también en las tres mentes de nuestros compañeros? Escuchamos el estruendo. Santi, hablábamos de bombas, es que eso parece una bomba. Eso no parece algo que... Parece lo que decían los policías, estruendo. Sí, de hecho, Clara, ¿eso se podría parecer al arrastrar de muebles que se ha escuchado ayer en alguna ocasión? Parece más bien algo que se cae, ¿no? Sí. Pues, claro, no sé exactamente lo que han escuchado, pero vamos, ellos lo que manifestaban es como ruidos muy fuertes en lugares donde ahora mismo no hay nadie y donde tampoco hay actividad. Uh-huh. Entonces hablaban pues como si fuera la caída de un muro. Es que parece eso, sí. Me parece como de un archivador de estos gigantes. Sí, un mueble grande, mucho peso. Grande, con mucho peso. Un mueble, exacto, como si algún mueble grande o pesado cayera. Y eso, claro, retumbara en la planta de abajo, que es donde está la comisaría. Gonzalo, eso es el sonido típico que describían los policías allí de guardia y que les empezó a asustar. Un estruendo, no un sonidito, algo como estruendos. Claro, ellos decían que, bueno, uno en concreto, acompañado de su compañero de patrulla, me decía que, vamos, que durante las noches largas, ahí en cualquier edificación, crujidos, sonidos leves o de cañerías lógicos en una casa y más en una estancia tan grande como esta. Pero creo que ellos escuchaban, era, bueno, uno de los ejemplos, hasta el punto de que de las ocasiones uno de los agentes estaba saliendo al exterior por la puerta de la comisaría cuando antes de cerrarse la puerta oyó un enorme ruido como la que acabamos de comentar, la caída de una pared, de un muro. ¿Qué suena eso? Y volvió a entrar a ver qué había pasado y se encontró a su compañero en mitad del pasillo sin saber hacia dónde ir porque estaba pálido ante lo que acababa de oír en el piso de arriba. Gonzalo, ¿hay calabozos en esa... ¿Cómo? ¿Hay calabozos en esa comisaría? No hay. No. Y luego estaba el segundo de los sonidos que también describen como el arrastrar, pero no de un mueble liviano, sino de un pesado mueble y un sonido prolongado. ¿Sabéis lo que pasa? Que hablamos de un clásico que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Lo del estruendo, sube si no hay nadie, estruendo y no hay nada, pero lo que no es tan fácil es grabarlo. Vamos, yo no tengo mucha constancia de haberlo grabado. Nacho, dime. Sí, hay un detalle, Iker, que yo creo que hay que matizar y añadir para dar más misterio a toda esta historia, es que había un detector de movimiento justo al lado del micrófono, o sea, la grabación escuchada, bueno, pues parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero no sé. Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero se ha en metido el teléfono perfectamente. Sí, yo he oído algo, pero no sé lo que era, sí. No, pero no sé si habrá coincidido. Yo acabo de encender la linterna, no sé si ha sido la linterna no suena. Y aquí en la tercera planta no ha sido, pero yo también lo he escuchado. Lo voy a repetir por si... A ver, repítelo.
No, Fermín, ¿hay alguna posibilidad, que no sé si es de 5 minutos, me dice, de volver a escuchar ese sonido mientras hablaba Nacho? Pero como muy encima de Nacho. Sí. Mientras tanto, escuchamos de nuevo el estruendo. Un momento, compañeros, permaneced muy atentos, porque desde luego lo hemos seguido todos en tiempo real. Si tenéis, ahí está la de contacto, nadelmisterio.com, si tenéis cualquier tipo de aportación a qué puede ser, nos lo decís. Estaba Nacho hablando y sobre su voz y a gran intensidad, una especie de rasgado o de palabra o de algo, en tiempo real. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Mientras tanto, Noel, escuchamos de nuevo el estruendo, porque si contempláis... Madre mía. Bueno. Perdón. Estoy haciendo yo en esto... Sí, también gutural, ¿no? Tu voz, tu lamento. Pero, chicos, merece la pena estar aquí. Hoy estoy para estar en cámara realmente, ¿no? Pero yo no puedo perderme este espectáculo en vivo y seguramente soy la nota discordante ante el buen trabajo de mis compañeros, ¿no? Pero creo que tengo que estar aquí. Espero no entorpeceros mucho la comunicación, pero escuchamos el estruendo, porque además tiene ese reverberar, ese eco. Sí. Parece un estruendo, pero como en una capa lejana, ¿no? Es curioso. Escuchamos. Hay como unas voces de niño de fondo, ¿eh? Hay dos cosas, el ruido y un grito. Hay algo más sutil, sí. Al final. Un ruido y un... Sí. Pero es que es un sonido tan claro, compañeros. Antes es que los detectores de presencia no han saltado. O sea, el sonido parece que es muy cerca del micrófono, porque no solamente hay hay otros en la grabación, como pues eso, esos movimientos, esos estruendos, como si estuvieran arrastrando algo muy pesado, muy cerca del micrófono. Nosotros no lo hemos oído y sin embargo también los detectores de movimiento de presencia no han saltado. Había uno justo al final del pasillo y otro a pocos centímetros del micrófono y del ordenador, y ninguno de los dos ha saltado en esa experiencia de casi 50 minutos. Fermín, ¿podemos tener el documento? Nada, le queda nada, porque es que yo quiero escuchar de nuevo ese momento. Sí, estamos montando un guirigay tremendo, pero sobre todo para intentar buscar una solución y tranquilizar a nuestros compañeros. Bueno, tranquilizar es que parece que alguien se ha acercado al Sí, pero es que ha sido muy claro. Nacho, ¿Lo has escuchado, verdad, Clara? Sí, y que eso quería decir que yo lo he escuchado perfectamente a través del teléfono y sin embargo te puedo decir que en la tercera planta no ha sido. No, si ha sido cuando estaba hablando Nacho ni en la justo a su lado. ¿Tú no lo has escuchado, Nacho? No, yo estoy aquí al final del pasillo, estoy sentado en el suelo de cuclillas. Ha sido clarísimo. Sí. Ha sido detrás de tu voz, pero clarísimo. ¿Y Gonzalo, tú lo has escuchado? No, yo no he oído nada, hasta el punto de que os he dicho si podría ser la posibilidad de que fuera al encender yo el... No tiene nada que ver. No tenía nada que ver con el clic-clic de la linterna. Es que no sé ni el sonido que es el que habéis oído. Era como alguien cuando se acerca a un susurro al micrófono. Susurra algo o intenta asustar, algo así, ¿no? Sí, pero además muy claro, chicos, ¿eh? Fermín, ¿estamos? Madre mía, qué tensión, qué suspense. ¿Ha escuchado algo el público? Sí, podría ser interesante, ¿no? Sí, porque dicen además Yuyu. Es que ha sido como una sorpresa para todos, ¿no? Desconocido en directo. Es que ponen de todo. Yo lo he oído a través del teléfono muy claro. Qué susto. En el pasillo. Y aquí no se ha producido, evidentemente. Ha sido allí. No, además aquí se oye perfectamente con los cascos que tenemos, se oye perfectamente cualquier ruido. Bueno, estamos en una noche de esas especiales, 3 compañeros en 3 plantas diferentes, en un lugar donde supuestamente pasan cosas desde hace mucho tiempo, y están haciendo un trabajo magnífico por cómo están intercalando la información y cómo lo están viviendo con enorme emoción, que eso se transmite. No sabemos qué hay de fondo, no sabemos si todo tiene una explicación natural, pero desde luego coincide y muy mucho con las sensaciones que tenía Gonzalo en la primera conexión. Se está escuchando otra vez ese sonido. ¿Lo habéis escuchado? Sí, algo debajo de las señales horarias. Los pitidos. ¿Estáis grabando? ¿Estáis grabando psicofonías? ¿Vamos a dejar silencio total? Sí. No hables, Clara, no hables un momento. Sube la señal lo que puedas, Noel. Acabamos de escuchar un estruendo clarísimo. Iba a decir un improperio. No, pero yo estoy en la primera planta, yo lo he escuchado, es parte de la policía que está a unos 30 metros de donde estamos. ¿Es quién? Habrá sido la policía de abajo de la puerta principal. Es un portazo de bueno. Vale. Pero lo evidente es que no estábamos delirando, ¿no? No era una folía. No.
¿Y por qué, por qué no hacemos lo mismo planta por planta? Venga, sí, solo ¿se puede, Noel, solo conecta el teléfono o conecta solo el teléfono desde primera, segunda y tercera planta, ¿vale? Primera, ¿que quién está? Primera planta está Nacho. ¿Nacho? Sí. Ponemos... Estoy aquí en la primera, sí. Pues coloca el teléfono y subimos una investigación en vivo. Yo escucho de fondo las voces de los policías. Nos has dado un susto ahora mismo, Nacho. Perfecto, sí. Si hay gente a 30 metros hablando, se nota. Fíjate cómo habrá sido de cerca. Claro, lo otro que se ha pegado a tu... Fermín, tenemos lo otro. Lo siento, Nacho, pero se ha pegado a tu ¿No hay posibilidad de tener lo otro? Yo lo he oído. Que nosotros las voces de los policías que tú estás oyendo no las escuchamos. Con lo cual ha tenido que ser no, muy cerca de ti, muy cerca de tu teléfono. Venga, segunda planta, ¿dónde está Clara Tahoces? No, yo estoy en la tercera. Perfecto, Gonzalo, en la segunda planta te encuentras. Sí, ponemos teléfono, por favor, compañero, y simplemente, esto es poco ortodoxo, de acuerdo, pero como hemos visto que ha habido una serie de cosas que no acabamos de entender muy bien, que quizá tengan explicación, vamos a afinar todos juntos el oído. Curiosamente parece que el silencio es absoluto, ¿no? Da la sensación de que la calma ha vuelto a este lugar. Tercera planta, Clara Tahoces. Repetimos procedimiento. Vamos allá. Clara, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Conectamos. Estamos escuchando ahora mismo la tercera planta, esa que ha impresionado más a nuestros compañeros a lo largo de las diferentes jornadas de investigación. Parece que la calma definitivamente ha regresado. Qué fácil sería hacer el idiota, ¿no? O hacer el... vamos a meter aquí un sustito, ¿no? O el ir como siempre por el atajo, como hay si contáramos alguna vez lo que han llegado a hacer algunos, ¿no? De crear, un poquito de salsa, ¿no? Televisiva o radiofónica. Nosotros seremos incapaces siempre. Ahora mismo hemos conectado que más quisiéramos, ¿no? Tener una respuesta o algo que aclarase. Pero en ningún momento, cuando hemos puesto, el misterio siempre tan elusivo, ¿no? Cuando hemos puesto, como se le ha ocurrido a Carmen, poner la membrana auditiva y captar lo que pasa ahí, no ha pasado nada. Solo ha ocurrido, y de forma muy notoria, hay que sacar esa explicación, cuando Nacho hablaba. Me está poniendo Fermín de los nervios, ¿eh? No funciona, se bloquea. Nada, que la bueno, compañeros, acabamos aquí la investigación. Si pasa cualquier cosa, volvemos a conectar en cualquier momento hasta las 4 y ojalá tengamos la posibilidad de escuchar ese fragmento. Sí, dime, Nacho. No, decía que perfecto. Aquí estaremos al tanto para comunicar. Y por supuesto, la noche es larga, vamos a ver lo que ocurre. Pero de verdad que ha habido un momento que puede, repito, que tenga explicación, pero que ha surgido casi al nivel de la voz de Nacho. Lo dejamos ahí, compañeros. Gracias a los tres. Me dice Fermín, ¿lo tienes? Un poquito. Hace una señal con la mano de un poquito, queda un poquito. Si Fermín no vuelve, el año nuevo ya sabéis por qué Fermín me ve tocado y quiere acabar conmigo directamente. De todas formas... Si quieres, mientras lo busca Fermín, vamos a ver lo que opina la gente. Alicia nos decía, yo también lo he oído, era como una respiración. Palmira Martín, qué mal rollo. Como una respiración, sí señor. Y no es la mía, ha sido como un gruñido. Montaña Sánchez, se acaba de escuchar algo sospechoso, impresionante. O sea que el público ha surgido al instante concreto. Sí. De vuelta de nada, vamos, no fastidiéis, que hemos escuchado una psicofonía en directo, qué fuerte. Pili, ha sido un sonido rarísimo, una voz, gruñido o jadeo, nada agradable. ACB, increíble lo que acaba de ocurrir, se acaba de meter un sonido extraño en tiempo real por teléfono. La Limac, ostras, ¿eso qué ha sido? Qué bonito es esto, Carmen, porque en tiempo real a través de las redes sociales, público que no sabe lo que está diciendo ¡pum!, han saltado al mismo tiempo, ¿no? Sí, enseguida, en cuanto se ha producido ese sonido, han saltado. Estefanía dice que le chiflan las psicofonías, aunque dan mal rollo. Los del proyecto Dachau sí que me impresionaron. Me acaba de comunicar Fermín que está. Vamos a ver, Fermín, tiempo récord, qué angustia en el rostro de Fermín, ahí manipulando sus aparatos.
Vamos a ver si podemos percibir el momento, me parece muy interesante. No sé si estará cortado un poco antes, Fermín. Empieza Nacho hablando y demás, ¿no? Escuchemos lo que ha ocurrido. ¿Qué hora ha sido? Hacia las 3:20 de la noche, ¿eh? 3:25 exacto, me dice Fermín. Perfecto, ahí como apuntador. 3:25 ha pasado esto. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero no sé. Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero ¿Lo habéis escuchado? Se ha metido en el teléfono, Fermín. Repetimos, porque ahora sí podemos analizar, es clarísimo. Nacho, Clara y Gonzalo, ¿están ahí todavía? Sí, estamos aquí. ¿Lo habéis escuchado ahora? Sí, ahora lo he oído. Antes también. Gonzalo, eso no es la linterna, ¿eh? No, desde luego. Lo que pasa es que yo prefiero ser cauto. Y sí, que sea cualquier otra cosa. Había coincidido con eso, pues lo he dicho. Claro, por supuesto, porque esa es la mentalidad crítica que debemos tener. Pero ha ocurrido, claro. Y quizá, repito una vez más, tenga otra explicación. Vamos a ver cuál. Repetimos, por favor, compañeros, escuchad allí muy atentamente. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero no sé. Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido eso. Pues no lo sé, pero yo lo he oído. Pero ¿Lo habéis escuchado? Se ha metido en el teléfono, perfecto. Vamos a ver si Fermín nos dice lo que él le parece, que ha hecho un gesto inmediato. Fermín, compañero. No podemos conectar. Madre mía, qué noche, ¿eh? Esto es muy radio de los 70, que es la que mola. Porque está pasando todo en vivo. Ahora sí, Fermín, dime. ¿Quieres acabar conmigo tú hoy? El ruido de silla que decían antes. Es que parece un ruido de una silla, sí señor. El ruido de la silla. Algo como raspando el suelo, ¿verdad? ¿Has hecho un gesto tú ahora mismo de empujar una silla? A mí me parece más un gruñido al lado de la oreja de Nacho que vamos. Escuchamos de nuevo. Noel, por favor, hay que identificar esto, por favor, poner toda la atención. Parece que es un movimiento, un estruendo, como lo hemos definido. ¿Eso qué ha sido, Nacho? Sí, yo lo acabo de oír, pero no sé. Yo también lo he oído. Ha sido como un alarido. Yo no sé si es un arrastrar, compañeros, o un gruñido. Tiene más... ya la tercera vez tiene más pinta de voz o de no voz, de una cosa así. Sí, de echar el aliento. ¿No? Como de el aliento al lado del micrófono. Bueno, mantenemos comunicación con nuestros compañeros hasta las 4 por si pasara cualquier cosa. Hemos sufrido, pero ha sido un parto difícil, pero hemos podido escuchar. Esto es un viaje en el tiempo, lo que estaba pasando hace 20 minutos, ¿no? Y porque nos ha sorprendido. Vuestro análisis nos interesará, seguro, sin duda. Mira, Javi Pérez Campos, con fiebre, nos dice: parecía una respiración, pero directa al micro, muy cerca de Nacho, pero él no podía ser. No, y nosotros tampoco hemos ido, ¿no? Porque no. Comprobáis que se cuela a través del teléfono, no de este micrófono. Bueno, ahí lo dejamos de momento. Si pasa cualquier cosa, seguimos conectando, compañeros. Gracias por el emocionante y magnífico trabajo. Vamos a cambiar de tercio, si la voz me lo permite. Vamos a hacerlo con un poquito de lógico cambio. Hay mucha polémica, Santi, por cierto. Carmen, es un tema de debate digno de cuarto milenio, porque en muchos hospitales españoles se empieza a utilizar el Reiki y otras terapias alternativas, pero digamos confirmadas, o por algo los hospitales ha pasado su baremo, ¿no? Pero esto está provocando una enorme guerra interna entre médicos que dicen que es una patochada, yo no sé dónde está la verdad, entre médicos que atacan esto y otros hospitales que lo ponen en marcha, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el maestro Enrique de Vicente en su columna Despierta sobre esta cuestión? Según informa en una nota de prensa el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el Hospital General La Mancha Center de Alcázar de San Juan ha organizado un taller de Reiki como una experiencia para mejorar el bienestar de sus pacientes. En esa nota se explica que el Servicio de Oncología de dicho hospital ha tomado esta iniciativa tras los buenos resultados obtenidos en hospitales madrileños como el Puerta de Hierro, el Ramón y Cajal y el 12 de octubre. No podemos dejar de felicitarnos por iniciativas como estas, que suponen pequeños pero importantes despertares a las potencialidades ocultas del ser humano. Porque hace solo 2 décadas habríamos considerado estas prácticas como curaciones milagrosas, incompatibles con la ciencia y relacionadas con la fe en figuras espirituales o en curanderos populares como la genial Dominga, que ejercía precisamente allí, en Alcázar de San Juan, y cuyos asombrosos efectos tuvimos oportunidad de comprobar tanto varios médicos como yo mismo. El verdadero milagro está, pues, al alcance de nuestras manos, en nuestras mentes y potencialidades inexploradas. En lugar de limitarnos a denunciar el evidente peligro que representan los curanderos insensatos,
Ya es hora de que nos atrevamos a explorarlas y potenciarlas. Una tarea que nos concierne a cada uno de nosotros y también a los investigadores y a los profesionales de la salud. Negarse a hacerlo, ya sea en nombre del racionalismo o porque está mal visto socialmente, es una cobardía intelectual y una nueva forma de superstición. Reconoce las potencialidades excepcionales que hay dentro de ti. Despierta. Grande Bunbury, te ha tocado esta noche además en Madrid y ha bajado de un ovni como si fuera un extraterrestre en ese concierto que ha llenado en el Palacio de Deportes. Un beso, Enrique, y tenemos una cena pendiente. Y vamos a otra cosa. Una mujer de la que hemos hablado en muchas ocasiones, una verdadera vampira de la antigüedad, una mujer que vivía por y para la sangre. Las entrevistas con el más allá de Diego Marañón. Lo cierto es que con usted no sé ni por dónde empezar. Pues decídase, soy una mujer ocupada y con muchos compromisos, incluso en este otro lado. Supongo que estará al tanto de mi posición social. Bueno, sé que perteneció a una de las familias más nobles de Hungría. No solo de Hungría, de todo el Sacro Imperio Romano-Germánico. Está usted hablando con la nieta, hermana y prima de varios príncipes y monarcas de Hungría, Polonia y Transilvania. Pues me he dejado la corbata, espero que no sea un problema. Oiga, tiene usted el dudoso honor de ser considerada una de las peores personas de la historia, y mire que competencia no le falta. Pues no entiendo el motivo. A lo mejor tienen algo que ver en eso las más de 600 mujeres a las que asesinó usted para bañarse en su sangre. ¿Qué pretendía? La culpa fue de una antigua nodriza del castillo. Después de dar a luz a mis 4 hijos, mi belleza decayó ligeramente. Y como comprenderá, la cosmética no estaba muy avanzada en el siglo XVI. ¿Y qué tiene que ver la nodriza con eso? Me dijo que los baños con sangre rejuvenecían la piel. Ya, y usted se lo creyó. Pues al principio no, mire. Creí que eran supercherías. Pero resulta que una tarde, cuando una de mis criadas me estaba peinando, me hizo daño. Y yo me enfadé. Y le di un bofetón, con la mala suerte que llevaba puesto este anillo, ¿ve? Sí, veo. Parece de oro. ¿Cómo que parece? Que insinúa, claro que es de oro y de primera calidad. Yo pertenecía a una de las familias más nobles del Sacro Imperio Romano. Señora, no vuelva lo de su alcurnia que se me desvía. Me estaba contando lo del anillo. Ah, sí. Pues le di el bofetón y sin querer le hice un rasguño en la cara. Unas gotitas de sangre fueron a caer en mi mano y al limpiarme, no sabe usted lo firme y tersa que me había quedado. Me temo lo peor. Claro, tenía que ver si había sido una casualidad. Mandé acabar con ella y llenar una bañera con su sangre. Y ya puestos, lo convertí en una costumbre diaria. De ahí lo de las 600 jovencitas. Alguien tenía que suministrarme el líquido elemento. Se me está revolviendo el estómago. A las más guapas no las usaba para llenar la bañera, no se crea. A esas, las más lozanas y bellas, las mantenía con vida durante un tiempo. ¿Cómo durante un tiempo? Claro, porque la sangre de esas me la bebía poco a poco. No era cuestión de desperdiciarla. No entiendo cómo nadie le para los pies. Tampoco es que hubiera mucha gente en nuestro castillo de Eslovaquia. Mi marido, Ferenc Nadansky... Ah, entonces se casó usted. Ah, sí, a los 15 años. Él tenía el apodo de El Caballero Negro y se pasaba la vida de guerra en guerra. Claro, imagínese, el hastío y el aburrimiento era tal que no me quedaba más remedio que organizar fiestas y orgías. ¿Hay quien se dedica a hacer sudokus? No tengo ni idea de lo que es eso, pero por muy divertido que sea, no me compare, joven. Aquello era como una pequeña corte y todos estaban a mi disposición. Ya. ¿Y en su tiempo libre qué le gustaba hacer? Pues de todo un poco. Me encantaban los días de mucho frío. Ah, eso está bien. Encendía la chimenea del castillo. No. Cuando nevaba y las temperaturas eran gélidas, lo que hacía era atar en el patio a varias sirvientas y luego les echaba encima agua helada. Tardaban unos minutos en congelarse, pero al final quedaban unas esculturas de hielo fantásticas. Creativa que es una. Bueno, se me ocurren bastantes más adjetivos aparte de creativa que le podrían aplicar. Mida sus palabras. Aunque esté muerta, aún recuerdo todos y cada uno de los métodos que empleaba con aquellos que osaban desafiar mi autoridad. Astillas ardientes clavadas bajo las uñas, látigo, paliza... No, sí, yo ya me voy, señora. Si le consuela, le diré que se conserva usted bastante bien. Ay, a la fuerza. Apenas tenía 40 años cuando el rey de Hungría descubrió mis métodos de belleza. Me encerraron en mis aposentos y los tapiaron. Solo me dejaron un pequeño hueco por el que pasaba la comida. A mí, que pertenecía a una de las familias más nobles del Sacro Imperio Romano-Germánico. A ver, ¿cuánto aguantó así? 3 años y medio. Y menos mal que estaba a oscuras. No hubiera soportado ver cómo mi piel se corrompía. Pero todo aquello queda ya muy lejano, joven. Oh, veo que recoge sus cosas. En fin, gracias por la visita. Y que disfrute de la vida. Y usted que disfrute de la muerte, señora.
una noticia que son los 10 avances científicos del año. Ha habido de todo, muchas cosas que, si queréis, en el programa de la semana que viene iremos una por una tratando e informando de ellas. Pero ha habido una que sí que nos ha llamado mucho la atención y además Santi tiene toda la información. Reescribir los recuerdos. ¿Esos recuerdos malos que tenemos se pueden cambiar? Estos recuerdos traumáticos, en principio, tienen una razón de ser, que es defendernos ante futuros eventos parecidos a los que hemos experimentado. Entonces, si tenemos un recuerdo fuerte y duradero de lo que pasó, será más fácil que nos enfrentemos de una manera más exitosa a un futuro acontecimiento parecido. Un ejemplo, si tú vas por el campo y ves que hay muchas piedras, está muy seco el terreno, y entonces te aparece una serpiente y te pica, pues vale, la primera vez has tenido suerte y no te ha matado, pero si la siguiente vez que vayas por un terreno pedregoso, como tienes esa memoria, ese recuerdo, vas a ir más con cuidado, seguramente la serpiente no llegará a picarte. Esa es una de las claves. Es un mecanismo evolutivo que ha servido para que nuestros antepasados pudieran sobrevivir en la naturaleza, recordando muy bien aquello que era clave para la supervivencia. Es decir, las experiencias desagradables se trataba de no repetirlas porque podían llevarte a la muerte. Claro, eso a los hombres civilizados del siglo XXI a lo mejor ya no nos es tan útil, no está nuestra supervivencia en juego y en cambio un trauma paralizante puede fastidiarnos bastante la calidad de vida. Pues lo que han descubierto Lorenzo Díaz Matáis y sus compañeros en este laboratorio es qué mecanismos emplea esto. Esos recuerdos van directamente a una cosa que se llama la amígdala. La amígdala es una zona de nuestro cerebro pequeñita que está en el interior del tamaño de una almendra y se quedan ahí, grabados para siempre. Es una parte que está asociada a nuestras emociones más intensas, menos controlables, y que precisamente por estar asociada a nuestra parte más animal, a nuestro cerebro reptil, pues tiene una fuerza tremenda. Curiosamente todo esto ya lo habían intuido o ya lo habían enunciado varios científicos y el trabajo de estos científicos en los que está el doctor Díaz Matáis incluido es haber confirmado con ratones, con animales de laboratorio, con diversos experimentos, esto que, fíjate, ya lo intuía ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal. De hecho, Ramón y Cajal ya lo predijo también. No lo predijo con tanto detalle como Donald Hebb, pero Ramón y Cajal, con el microscopio que tenía en el 1900, que no vería nada realmente, era tan sumamente inteligente que es que él se inventaba lo que tenía que existir porque él creía que tenía que existir. Lo inventaba y lo dibujaba. Luego se ha visto que es imposible que lo viese, pero él lo dibujaba y estaba totalmente correcto. Y él también dijo eso, él también dijo algo parecido, que la base de la memoria tenía que estar en la potenciación de estas uniones entre neuronas que nosotros le llamamos sinapsis. De hecho, por ejemplo, se han dado casos de personas que tienen la amígdala dañada y no sienten miedo. Da igual a qué situación se enfrenten. Bestias feroces, películas de terror, escenas dantescas, que les simulen un atraco a mano armada sin estar ellos prevenidos. Directamente se coge un actor, lo mandamos a atracar a esta persona y se queda tan fresca a pesar de que le ponen una navaja en el cuello, porque es ahí precisamente donde radica el miedo. El haber identificado que las neuronas de la amígdala son precisamente las responsables de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a aplicaciones para esas personas que han tenido traumas severos. Pensemos en veteranos de combate, pensemos en personas que han sufrido delitos violentos atroces como violaciones, etcétera, etcétera. Pues bien, esto de hecho ya se está aplicando. De hecho, ya hay experimentos clínicos, sí, de una enfermedad que se llama estrés postraumático, que aquí en Estados Unidos se da mucho, sobre todo en los veteranos de guerra de Irak y de Afganistán, pero una barbaridad, creo que es un 30% de la gente que vuelve destrozados que no pueden vivir, no pueden llevar una vida normal. Bueno, pues esto se ha probado ya en pacientes, los psiquiatras lo han probado. Lo que hacen es que el veterano va a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra le hace recordar de manera vívida, o sea, por ejemplo, escribiendo lo que le pasó, o contándolo, o viendo un vídeo, y mide la carga emocional que tiene el señor cuando está rememorando todo esto. Inmediatamente después le da una pastillita de una droga que se llama propanolol, que es una droga
que es inocua, se usa desde hace muchos años como tratamiento para la hipertensión y para la arritmia cardíaca, y resulta que a las 2 semanas, cuando vuelve el paciente, el psiquiatra le vuelve a hacer rememorar todo, y el señor, la carga emocional, él se acuerda perfectamente de lo que pasó, pero la carga emocional ha bajado. O sea, es todavía mejor que borrar el recuerdo, porque borrar el recuerdo no es bueno, porque todos nosotros somos quienes somos por los recuerdos que tenemos, por lo que hemos vivido. Pero bueno, esta carga emocional que sí que realmente le impide la vida normal, sí que se baja. Y vamos con las bendiciones. Las antiguas tradiciones del Samaín, el origen celta de esta fiesta, habla de que hasta el día 2, Noche de Ánimas. Nosotros tenemos esa Noche de Ánimas en navedelmisterio.com con nuestro compañero Juan Villa, con Guillermo León, con Diego Marañón. Se le ha ocurrido a Juan Villa hacer unas figuras que son como las ánimas. Hay un arquetipo. Cuenta la historia que Carl Gustav Jung, ni más ni menos, el padre de gran parte del pensamiento mágico, pero a la vez científico-analítico, padre de conceptos casi nada, ¿no?, como arquetipo o inconsciente colectivo, cuentan que tuvo una visión tremenda con este tipo de figuras. El padre del arquetipo, es decir, ese símbolo universal, ese símbolo que no es creación humana, sino que es un símbolo que es suprahumano, que está desde siempre y que nosotros vamos disfrazando como si fuera un muñeco, cambiándole la envoltura, pero sigue estando igual. Hay arquetipos muy precisos. La sombra es uno de ellos. El aparecido que vuelve parece que es otro. Él estaba en su Torreón de Bollingen, donde hizo obras tan indescifrables todavía hoy como los 7 sermones a los muertos. Era el médico psiquiatra que se atrevió a ir más allá que su maestro Freud, que se atrevió a desdecirle y que empezó a incorporar a su vida las visiones, la sensación de una precisamente suprarrealidad, una realidad que no se puede abrazar con lo convencional, una realidad que queda fuera de cualquier análisis científico, pero una realidad que está afectando al mundo. Es más, para Jung, lo que consideramos realidad empieza a ser un artificio de nuestros sentidos, pero fuera quedan muchas cosas. Simplificamos la realidad y lo convertimos todo en términos para más o menos entendernos, pero hay cosas que nunca entenderemos. Pensaba en eso Jung aquella noche cuando de pronto sintió una especie de golpes, unos golpes de los que hablan las tradiciones de ánimas desde siempre. Alguien, dijo, llamaba a la puerta. Y es como Edgar Allan Poe en el más famoso poema realizado en Estados Unidos en toda la historia, ¿no? El cuervo. Alguien llama a la puerta. Así empiezan muchas historias. Lo que pasa que luego una especie de lamento, de alarido, de quejido en la noche, en esa noche profunda de los bosques de Suiza, se hizo patente. Y Jung, como en un arrebato, porque había aprendido algo, yo lo llevo a gala en mi vida, y cada uno puede considerarlo locura o no, pero estamos hablando de uno de los psiquiatras más importantes de la historia. Hacer caso de las señales. No son locuras. Para la mente convencional pueden serlo, para otras mentes no. Más locas, no lo sabemos. Hacer caso de las señales. Jung ha hablado de las señales como las señales que vemos en una carretera. Podemos no hacerlas caso, pero ellas van indicándonos. Y entonces él sintió que no estaba el fenómeno en la puerta, sino en la ventana, en el pequeño ventanuco triangular del torreón de piedra, que daba a un jardín aparentemente plácido y oscuro. Entonces Jung abrió la portezuela y se quedó impresionado. Debajo, en el jardín, contempló por lo menos 2 docenas de figuras. Más que figuras, embozados, ensotanados. Una especie de atuendo talar. Y la cara más oscura todavía que la noche. No hay rostro, no hay calavera, no hay figura. Simplemente hay un redondel oscuro. Pero es como un encapuchado. El ser humano interpreta el arquetipo del condenado, el que vaga sin rumbo, el que no está en la meta ni en el principio, el que ha quedado perdido en algún lugar. Jung tiene un impulso del miedo, lógico, ¿no? Cierra la puerta. Lo vemos solo, junto a su camastro, junto a su espartana mesa de estudio, donde se pergeñaron algunos de los grandes escritos del cerebro del hombre del siglo XX. Y dice, ha tenido que ser una alucinación. Lo que mis amigos hablan de alucinación, de visión, de sugestión. Volví a abrir la portezuela, volví a mirar sobre el aire gélido. Y allí estaban los mismos personajes.
Y lo peor, lo mejor, es que Jung decía que a pesar de que no había rostro, de que esa especie de caballero sin cara, de esa especie de sacerdotes en la nada, esos monjes venidos de algún lugar, esa especie de llamas oscuras en mitad del jardín, sabía perfectamente que es algo que ocurre en los fenómenos de este tipo. Sabía Jung desde la ventana que le estaban mirando. No había ojos, pero tenía la certeza absoluta que tenía que aceptar aquella visita. Ellos eran los condenados, las ánimas. ¿Quiénes eran? Al poco tiempo, Carl Gustav Jung, ni más ni menos, hizo un grabado que aún sigue en una pared y que tenía correspondencia con otro grabado antiguo que alguien dejó siglos antes de que él fuese inquilino de ese castillo. Un grabado en honor del genius loci, el genio del lugar, como para congraciarse con lo que allí pasaba, como para decir que como humano era consciente de que aquí ocurrían cosas incomprensibles. Al tiempo, una nueva señal. Un soldado de las épocas napoleónicas, su esqueleto, aún trozos, jirones de su traje, enterrado, mal enterrado, quizá mal herido, muerto allí, perdido. Jung relacionó los fenómenos con esta imagen. Y él, científico, analítico, hombre racional, pero que empezaba a penetrar en esa otra esfera, en esa realidad velada, le hizo un funeral militar. Nos imaginamos a Jung y a un sacerdote junto a un esqueleto. Un funeral con sus normas, que parece que hemos visto que existen. Después de aquello, jamás volvieron las sombras a interrumpir el sueño del gran pensador Carl Gustav Jung. Y buscando, hemos creído que esto era folclore, puro folclore, en nuestro país, enmarcado para la Noche de Ánimas, siendo patriotas en ese sentido, reivindicando lo nuestro con la Santa Compaña. Yo lo he contado en alguna ocasión. En 1997 pude entrevistar a una persona de gran escalafón cultural y que, sin creer en nada de esto, en un torreón quizá parecido a diferente escala al de Jung, en un gran emplazamiento, pero en mitad de los bosques de la provincia de Lugo, está tranquilamente junto a su gran biblioteca. Está preparándose una pipa. Es un hombre de cultura, pero cultura científica, racional. Y de pronto, a través de la ventana, como le pasara a Jung, observa una hilera de figuras. Él piensa en un incendio. Y entonces siente que hay que hacer algo. Está solo en el gran caserón. Se aproxima un poco más. Caramba, ese fuego es muy extraño. Ese fuego va en fila india. Y entonces don Lorenzo describe perfectamente una hilera de 7 figuras como una pequeña llama contorneante. ¿Será un fuego fatuo? Es decir, su cerebro iba desbrozando las posibilidades y se fija en que en mitad de la tripa, del cuerpo, del pecho, de aquella especie de luz flamígera, había como unas pequeñas manos, algo que parecían manos, que cogían una esfera, una vela, otra luz más incandescente. Estaba describiendo, en esencia, el auténtico esqueleto de un gran arquetipo, pero que él no tenía por qué ver con su mente racional, labrada a golpe de estudio para precisamente no creer en las cosas de brujas. Pero aquella noche, hace no tanto tiempo, y durante varios minutos, vio asombrado, lo imaginamos, con la cara muy cerca del cristal, en mitad del frío de una noche como estas en Galicia, perfectamente en hilera, esas figuras que se metían bosque adentro, como si fuera esa historia que había escuchado de niño y que había dejado de creer en ella, como si fuese testigo increíble del paso de la Santa Compaña. Y es que por alucinante e increíble que parezca, y una noche como hoy, es bueno recordarlo, ha habido personas que han visto esta figura, este arquetipo, este símbolo. ¿Querrá decir algo? ¿Será augurio de algo? A pesar de la ciencia, tecnología y de nuestra mente cada vez más fría, nadie ha logrado desterrar estas realidades. Ahora se ocultan, ahora no se dicen, ahora da más miedo, pero nadie las ha desterrado por completo. Siguen desafiando cualquier lógica y de cuando en cuando algún valiente habla. Algún valiente, Carmen, como por ejemplo Ramón Pernas, ni más ni menos. Uno de los personajes culturales más importantes de este país. Ha sido durante muchos años el director del ámbito cultural del Corte Inglés y cuando era niño, cuando tenía apenas 10 años. Escritor multipremiadísimo, sí. ¿no?
cuando tenía apenas 10 o 11 años. Él recuerda perfectamente ese encuentro con la Santa Compaña en su lugar de nacimiento, en su pueblo, de familia gallega. Él siempre ha vivido con esas tradiciones alrededor, pero nunca se había topado con ellas hasta esa noche precisamente de noviembre, y así, si quieres, recordamos, Iker, cómo nos lo contaba. Yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes en aquel momento, y cuando era un rapaz, un joven de 10 o 11 años, estaba durmiendo, era noviembre, te sitúas todo, la lluvia, la noche. Mi casa daba dos calles, una calle ancha principal y una calle estrecha, pequeña, casi un callejón, donde estaba cerca mi habitación, daba esa calle. Oigo un ruido de perros, de ladridos lastimeros, casi de ayes humanos. Me levanto, abro las cortinas, miro por la ventana, contra los cristales, y veo una procesión de luces ordenadas, caminando hacia la salida de la calle, despacito. Entonces yo me asusto, cruzo mi casa, voy a la alcoba de mis padres, que daba a la calle principal, y en ese momento pasaba un viático por la calle, y me manda a callar como respeto al viático. Oigo la campana del viático, veo al sacerdote llevando los santos óleos, y a las 2 horas fallece una persona en la calle, una vecina nuestra. Parecía que esa Santa Compaña venía en busca de la vecina, ¿no? Dicen que cuando hay una persona moribunda es cuando se ve a la Santa Compaña, o también cuando te la encuentras en un bosque y tienes que hacer un círculo para que esa Santa Compaña no pueda penetrar dentro de ese círculo, porque si no te dará una tea, que normalmente se hacen en uno de los huesos que han cogido del cementerio por el que moran. Pero Ramón Pernas estaba en su casa, era un niño, la veía por la ventana, y esas llamas flamígeras moviéndose en la noche se quedaron en la mente del entonces niño, y empezó a preguntarse cosas. Eran luces, yo veía desde un tercer piso las luces que como si saltaran, como si fueran a trompicones por la calle, pero siempre ordenadamente, en procesión. Para mí, luego fui recreando imagen, literatura. Yo era muy aficionado a historias de náufragos, de muertos, y me enteré, comprendí que la muerte es caprichosa y elige cuándo, cómo y dónde. Y en ese caso la muerte era el sincretismo de dos culturas, la cultura tradicional atávica, la cultura de los pueblos de la noche, y la cultura católica que circulaba por Calle Mayor. Pero la muerte acudía a donde la llamaba. Simplemente hay que hacer una búsqueda porque quizá haya personas que vean quién es Ramón Pernas. Yo creo que el último premio, excepto El Planeta, que ha sido reciente, pero el premio más prestigioso, bueno, es uno de los escritores más premiados y una de las figuras culturales más importantes de este país, y en Galicia ya no digamos. Y entonces nos cuenta directamente que vio la Santa Compaña. O sea, y la descripción es muy parecida a la del caso de Don Lorenzo. No es efectivamente una figura corpórea, aunque se ha contado en la exageración, o quizá en la tradición, que puede haber un niño delante. Las personas de hoy que lo han visto, que dicen, oye, que yo lo he visto, que me puedo cargar mi prestigio, que me da igual, que lo he visto, describen esa especie de llamas, sin una forma definida, pero que parece ese capuchón, ese cuerpo, y algo incandescente como una vela en las manos. En Galicia hay también una especie de rezo a la Santa Compaña que se suele cantar en estas fechas, o incluso en la antigüedad, en las aldeas, muchas mujeres se las sabían por si acaso tenían que rezar o dar esas oraciones a esas figuras que solían presentarse precisamente por estas fechas. Por las gracias de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Por el Hijo del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Señor verdadero, creador y redentor mío. Por ser Dios que es, por ser Dios que es, por el infinito, por Dios infinito, por todas las cosas. Me pesa de todo corazón y generoso bendito. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Dios infinito, por Dios infinito, por todas las cosas. Bueno, pues es un conjunto de voces que casi forman una especie de coro, como es el coro de la Santa Compaña. Una Santa Compaña que yo eso no lo sabía, que traspasó fronteras, que se marchó al Nuevo Mundo. Ahí está la gran pregunta.
Es muy sencillo decir folclore, es muy sencillo decir antropología, en todo caso, etnografía. Yo me quedo más con Jung, o con Harpur, o con Kingsley, con grandes filósofos que dicen, no, es arquetipo que nadie puede desterrar. No era parte de México Distrito Federal, que ha crecido como una enorme megápolis y se ha tragado pues muchas localidades de alrededor. Era un pueblecito sencillo. Y una tarde, como tantas, en la que atardecía y la gente regresaba de sus quehaceres del campo, pasó algo extraño. Algo extraño flotaba en el ambiente. Por ejemplo, los perros de toda la localidad empezaron a ladrar de forma incesante y angustiosa. Las calles ya estaban desiertas, pero había un único hombre que corría por las callejuelas con un saco vacío porque era tratante de verduras y había vendido su producto. Corría despavorido hasta que llegó a su casa y le contó a su mujer que acababa de ver cerca de la parroquia una procesión de almas en pena. Era una hilera perfectamente ordenada de lo que describió como nubes luminosas. Bajaban de una loma cercana, atravesaban casi todo el pueblo y se acercaban hacia lo que era el convento de los dominicos. Su esposa intentó tranquilizarle, pero él seguía que había visto aquellas nubes con una iridiscencia extraña que avanzaban en fila y que él estaba convencido de que eran almas que estaban penando. Su mujer se asomó al exterior, no vio absolutamente nada. Eso sí, los perros seguían ladrando y ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó la cosa hasta el día siguiente. Al día siguiente ya fue otro vecino el que dijo ver esa procesión fantasmal, y otro al día siguiente, y otros dos al siguiente, y ya todo el pueblo estaba convencido de que había una procesión de almas en pena que atravesaba el pueblo por las noches. Normalmente, además, iban a ras de suelo, pero a veces despegaban y hacían extrañas evoluciones en el aire, una especie de danza delante de la mirada de los atónitos testigos. Para los dominicos, que además estaban más asustados que nadie porque precisamente el eje de esas evoluciones aéreas era el campanario de su convento, pues efectivamente se trataba de almas en pena. Ordenaron rociar las calles y las casas con agua bendita, rezar rosarios a la caída del sol constantemente. El pueblo entero se había quedado encerrado. Había un toque de queda espectral porque nadie quería encontrarse con aquella procesión fúnebre. Pero tanto rezo y tanta agua bendita parecía que había dado resultado. El fenómeno no dio la cara al día siguiente de tomarse esta iniciativa, pero la tregua fue algo momentáneo. Justo una semana después, era viernes, volvió la procesión, más numerosa y más extraña que nunca. El resplandor de las figuras parecía haber aumentado. Es más, empezaban a tomar una cierta forma antropomórfica. Se podía adivinar una silueta humana dentro de aquellas llamaradas extrañas. Y lo que era peor, ahora había sonido, ahora había gemidos y lamentos, había gritos y murmullos. Y la cosa fue tan a peor que una de aquellas noches se encontró un cadáver en las calles. Se dijo que el infortunado se había encontrado de bruces con la procesión y que tal vez muerto de miedo, o tal vez porque las almas en pena habían decidido llevarle con él en su comitiva como la Santa Compañía Gallega, pues había fallecido. Finalmente fueron los propios dominicos los que, desempolvando sus archivos, encontraron una posible explicación a todo aquello. Tacubaya había tenido en tiempos una nutrida y próspera comunidad judía que había sido exterminada
por la Santa Inquisición. Algunos con cargos completamente ficticios y otros, quién sabe, por practicar el judaísmo en secreto, por ser lo que se llamaba marranos, judíos conversos, que en realidad esa conversión había sido simplemente pues para cubrir las apariencias y se veían cumpliendo su fe. El caso es que en horcas y en hogueras, precisamente en la loma de la que descendían aquellas luminarias, habían sido ejecutados todos. México, una tradición, por tanto, que se trasplanta, una creencia. Hemos hablado antes de golpes concretos que escucha Carl Gustav Jung, y resulta que hay toda una tradición sobre los golpes avisadores en las noches de ánimas, ¿no? ¿También es sugestión, antropología, o hay algo más? Y creo que es que la propia Clara Tahoces tiene un caso más personal que nos puede sorprender. Hay muchas tradiciones que se achacan a las ánimas, casi como unas criaturas con vida propia, ¿no? Casi como unos compañeros ni de este mundo ni del otro. Y que si escarbamos en un par de generaciones, enseguida veremos en nuestro país, por desgracia ya solo queda esto en los viejos libros, ¿no? Pero tradiciones, preguntas, por ejemplo, a las ánimas, ritos concretos con las ánimas, ritos antes de acostarse para, digamos, complacer a las ánimas. Todo eso se ha vivido en España. Y hay algo más no tan conocido quizá con esos golpes de aviso, ¿no? Sí, en efecto. Esto que voy a contar es una cosa que, bueno, me han contado a mí desde niña, porque yo no llegué a conocer a mi abuelo materno, pero mi abuelo era muy devoto de San Pascual Bailón, que, para situar un poco a los oyentes, era un monje franciscano que vivió en el siglo XVI y que una vez muerto, pues se le atribuyeron una serie de milagros, como la multiplicación del pan, la curación de enfermos, el don de la profecía, etcétera. Y bueno, pues realmente, pues una vez muerto, pasados unos años, se empieza a hablar de una cosa que sucedía en principio en su sepulcro. El primero en escucharlo fue su propio sobrino, que era Diego Bailón, y fue en 1609 cuando él trabajaba un poco como limosnero, no tenía esa labor, y una vez que volvía de hacer su trabajo, iba ante el sepulcro de su tío y le contaba un poco cómo había sido la labor de ese día, pues las anécdotas, como si estuviera vivo, ¿no? Le hablaba, hasta que un día le pareció oír un cierto movimiento dentro del sepulcro, como si alguien se removiera dentro. Comentó esto a sus superiores y efectivamente a partir de entonces empezaron a registrarse testimonios, casi medio centenar de testimonios más que avalaban, que se escuchaban en principio esa especie de como si alguien se removiera dentro, pero luego ya eran golpes en series de 3 generalmente, y que incluso se hicieron tan populares que llegaron a establecerse una especie de código para descifrar los golpes de San Pascual. Estamos hablando de siglos antes del famoso nacimiento de los golpes del espiritismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un santo con una serie de fenómenos, y que estos golpes o raps son muy anteriores. Sí, además decían esto, que cuando los golpes eran fuertes, era que anunciaba algún tipo de desgracia, como algunas que ocurrieron en Villarreal, que era de donde estaba el sepulcro, o en otros lugares, ¿no? Pero siempre relacionados con esto. Y en golpes pequeños lo que anunciaba era acontecimientos felices o plegarias escuchadas. De hecho, en Jumilla, en Murcia, hay una tradición que todavía hay mucha gente que reza a San Pascual Bailón, porque creen que con estas oraciones se propicia que el santo avise con 3 golpes en la cabecera de la cama a la persona que va a fallecer. Y mi abuelo era de esta creencia, y él rezaba a San Pascual Bailón porque quería que le avisara antes de morir, porque decía que le daban tiempo, como era muy cumplidor, le daba tiempo a prepararse y a dejar a las cosas arregladas antes de irse, ¿no? O sea, esto ocurrió hace no tanto tiempo. En nuestro país, tu abuelo, sí, en la cama, sabiéndose que la agonía o el momento está cercano, y él esperaba escuchar esos golpes concretos. Sí, no, pero esto él estando sano. Es decir, ¿Él estando sano? Sí, él siempre decía que quería que San Pascual Bailón le avisara.
Yo no lo hubiera querido, pero él sí quería. Sí, por ese sentido, y hemos conocido, ¿no?, a parientes, ¿verdad?, como el abuelo de Carmen, ¿no?, que seguro que nos está escuchando en algún lugar y que le hemos tratado muchísimo. Esa es que esto me ha recordado de inmediato a nuestro buen amigo Lalo, decir, esa no temor ante la muerte, sino en la Galicia, que en el fondo bebe de tradiciones profundísimas, ese quedara bien con la muerte, ese la muerte, que me parece en parte, ese la muerte es parte de la vida. La muerte no asusta, la muerte es otra fase. Que te y para la muerte, prepararte. Eso es. Totalmente. A que coincide. Y estar además súper preparado para cuando llegara el momento, hasta Claro. tal punto de hacerse esa última casa a su gusto. O sea, mi abuelo llevaba años construyendo su panteón para que se lo hicieran tal y como quería, porque él quería descansar a gusto en el sitio Pero que él se sin hubiera ningún construido. temor. Sin ningún temor, al contrario, todo lo contrario que mi abuela, que la daba pánico el entrar a ver cualquier cementerio y el panteón ni lo conoció, Pero no quería ni verlo. esta especie de burocracia ante la muerte, vamos Sí, a sí, llamarlo sí, así, sí, sí. existe realmente, ¿no? Y en la Galicia profunda, Sí, y no tan profunda, es también, es que conviven con los muertos. Es que es una sociedad que ha estado siempre las meigas, muy al lado de la magia, de los difuntos. Es donde yo creo que donde más se cuidan los cementerios, donde más se va a ver al muerto, donde en estas fechas precisamente que siempre llevamos flores, ellos se encargan, no solamente en estas fechas, sino siempre de cuidar a esos difuntos que ya se han ido. tan es así que hay un elemento que no son los golpes, son los panteones, que a mí me ha sorprendido mucho esta noche en redacción revisando ideas, ¿no? Lo trae Javier Pérez Campos y yo creo que es un detalle muy de imaginería. Es un mapa de España, más bien de Galicia, lleno de chinchetas. Es un simple mapa en un aula lleno de chinchetas. Oye, a mí me ha impresionado esto. Me ha impresionado, Javier. Sí, es la historia de Carmelo Lisón Tolosana, un doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Él es también licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Oxford. Es catedrático emérito de Antropología Social y dedicó más de 20 años a investigar casos de apariciones de la Santa Compaña, pero 20 años sobre el terreno, acudiendo a las aldeas donde se habían aparecido estos personajes, entrevistando a los testigos. Y tal es así que hace unos días, hablando con el profesor Cardero precisamente de estos temas, él me relató que él había sido alumno de Lisón Tolosana y que él tenía grabado a fuego una imagen que vivió en el despacho del profesor. Y es que un día, al entrar, se encontró con un enorme mapa colgado de la pared. Era un mapa de Galicia, un mapa de grandes dimensiones. El mapa estaba lleno de puntos, pero lleno a un nivel que casi imposibilitaba la visión de la propia geografía. Lo que le dijo Tolosana es que esas chinchetas, esos puntos, indicaban cada uno de los 270 avistamientos que él había registrado de la Santa Compaña. O sea, que a este nivel llegan las investigaciones, y ahora salvemos algún dato más, sobre la tradición. Es decir, lo que parece un mito se pasa al papel, se pasa a la realidad cotidiana. Claro, una realidad que formaba parte de la vida, porque es lo sorprendente. La gente, aun estando sana, creía en la visita de ese otro lado. Sí, y tanto es así que, bueno, lo curioso de esta historia que os he contado por algo, ¿no?, es que, bueno, la festividad de San Pascual Bailón se celebra el 17 de mayo. Yo esta fecha la tengo grabada porque, primero, es la fecha en la que nació mi hermana mayor. Yo no conocía a mi abuelo, como digo, y cuando mi hermana mayor cumplió un año, yo no sé si mi abuelo llegó a escuchar esos golpes, pero mi abuelo murió en la festividad de San Pascual Bailón, como si le hubiera venido a recoger. Estamos un poco en ese lado, ¿no? En ese lado donde casi todo es posible, pero donde vemos que hay unas leyes, unas normas, una especie de actitudes. Cuando Paloma nos contaba algunas cosas, a mí me han sorprendido, porque se pueden creer, se pueden no creer, se pueden aceptar, se pueden discutir, pero había como una especie de estructura en muchas de las nociones que se comentaban. Lisón Tolosana, por ejemplo, es un clásico. Endemoniados en Galicia hoy, la Santa Compaña, Inquisición en Galicia. Es que no hablamos de un cualquiera, hablamos de uno de los doctores de antropología más importantes de este país. Me imagino que habrá pagado lo suyo por dedicarse a un misterio tan escurridizo. Pero él fue un cronista de esa Santa Compañía.
Cuenta la tradición que el tendido eléctrico en el interior de Galicia mató a la Santa Compaña. Creo que Lisón no tenía esa idea, porque había, como decíamos, 270 puntos analizados con las botas en el camino, preguntando a las personas. Y Lisón Tolosana, y esto es muy interesante y creo que nunca se ha contado en la radio, extrae, como buen científico, antropólogo, unas conclusiones. Hace una estadística de qué pasa en esos 270 puntos. Y muy interesantes. Para mí, yo creo que es una de las personas que mejor ha investigado este fenómeno, porque 277 casos ya son suficientes. 77. Eso es, 277, pues como decía, son suficientes para extraer ciertas conclusiones. Él, por ejemplo, elabora una serie de porcentajes que utiliza para llevar a cabo sus conclusiones. Por ejemplo, que el 70% de los testigos eran hombres. De ese 70%, la gran mayoría eran personas de entre 40 y 49 años, lo que a él le lleva a la conclusión de que los encuentros son precisamente por parte de hombres mucho mayores, porque son las personas que están acostumbradas a trabajar durante la noche, a visitar una aldea a otra y recorrerlas, y precisamente por eso la gran mayoría de las apariciones, casi un 93%, se producían precisamente en mitad de la noche. O sea que hay un 7% de apariciones en el día, que tampoco está mal, ¿eh? Eso es. No solo eso, sino él analiza todos los casos que ha recogido y habla de que un 35% le relata la visión en primera persona. Es decir, cuenta: yo vi a la Santa Compaña. No es gente que diga que un familiar lo hizo. Y de ese 35%... O sea que hay, esto es muy importante, hablamos de un libro, de un documento que yo creo que merecerá futuras investigaciones. Seguro. Porque es bruñido, no es fácil de leer Lisón Tolosana en el aspecto casi, vamos a decirlo así, de una tesis doctoral. De alguna forma no son libros de pura divulgación, sino que hay todo un entramado de conceptos. Pero claro, es un estudio único en la historia de nuestro país. Totalmente, totalmente. Y yo creo que a nivel europeo, que se haya analizado un fenómeno como este, con esta profusión, es insólito, ¿no? Y creo que ha pasado muy desapercibido. Él habla también de un fenómeno muy curioso, y es el de las visiones comunes. Dentro de ese 35% de personas que habían visto en primera persona a la Santa Compaña, hay un gran número de ellos que lo han visto acompañados, es decir, no se trata de una alucinación. De ese tipo de visiones comunes hay un alto porcentaje que es el de padres e hijos. Padres e hijos, hay un 46% de padres e hijos que viven esas visiones de forma común. Ya no solo es leyenda porque dicen yo lo he visto, o sea, hay nombre y apellido, no es me contaron, yo lo he visto. Y segundo, un filtro interesantísimo, personas, o sea, 4 ojos o 6 ojos viendo lo mismo. Eso es. Luego él se da cuenta de una cosa que a él le parece también determinante a la hora de valorar quizá la veracidad del fenómeno. Y es que a veces él acudía a determinados pueblos a preguntar por la Santa Compaña. Y allí no sabían muy bien de qué estaban hablando. Pero cuando él describía el fenómeno, hablaba de esos personajes vestidos con largas túnicas, portando una vela, a veces con una persona a punto de fallecer en la comitiva. Algunos hablaban, por ejemplo, de la procesión das ánimas, as da noite, la pantalla en Orense, hablaban de Astadea y también de esa Santa Compaña. Era el mismo fenómeno, pero diferentes nombres. ¿Había alguna zona concreta? Parece que sí, y sobre todo un elemento que es sensacional. Antiguos sucesos o conexión con cosas ancestrales y aparición de la Santa Compaña. Eso es. Lisón Tolosana hace además una cosa muy interesante, que es prácticamente superponer el mapa de esos 277 casos sobre mapas, por ejemplo, de antigua brujería en Galicia, y se da cuenta de que las apariciones de la Santa Compaña no ocurren en un lugar cualquiera. Fíjate, el 65% de las apariciones ocurre en lugares sagrados, cerca de cementerios e iglesias, y el 35% restante en lugares que él denomina lugares brujeriles. Donde hay una larga tradición. Podemos entender en la España rural, no solo en Galicia, hay zonas muy de confluencia, por ejemplo Zamora o León, donde el proceso de lo que ha contado Santiago, lo que hemos contado aquí, esas ánimas, si es que son ánimas, esa visión que ve el hombre desde la antigüedad se produce y genera un miedo, por ejemplo, el Camposanto. Al final el Camposanto
que es un lugar aparentemente de absoluta paz, ¿no?, y lógico, pero que siempre ha estado en los extrarradios de las antiguas poblaciones, se convierte en un sitio temido para las personas, porque se cree desde el medievo, y hay ilustraciones muy gráficas de los 3 amortajados, por ejemplo. Es uno de los grandes, es lo que siempre hablamos, ¿leyenda hasta qué punto? Bueno, si lo vemos del siglo XV, pues leyenda, pero resulta que los estudios de Lisón Tolosana en plenos años 60 y 70, es que están las personas diciendo yo lo vi, ya no es leyenda, y ven los 3 amortajados dentro del cementerio, que era una visión arquetípica de la antigüedad. Entonces convierten estas apariciones a los enclaves en sitios que es mejor no transitar, y quizá ese miedo al cementerio, que no tiene por qué, que es algo natural, se ha quedado en nuestra mente desde entonces, ¿no? Sí, efectivamente, son lugares además, lugares sagrados también, en arroyos, por ejemplo, en cruces de caminos, pero lo curioso para él son ese alto porcentaje que ocurre en esos espacios demoníaco-brujeriles donde se habían producido precisamente procesos contra brujas o eran lugares marcados durante siglos atrás. Hablaremos de esos estudios. Son fundamentales, hay que investigar, porque en España hemos tenido a gente solitaria, siempre igual, gente solitaria. Tenemos aquí libros impresionantes. Tienes aquí uno, José María Castroviejo, que precisamente la primera vez que yo lo vi, lo tiene Carmen encima de la mesa, bien marcado. Da miedo, la portada da miedo, es como una foto y como un espectro. José María Castroviejo, apariciones en Galicia, ¿no?, o el pálido visitante. Ha habido siempre raras avis, doctores, escritores, antropólogos, que solos y a pesar de la burla, quizá porque vieron algo, quién sabe, o quizá porque estar tan cerca de los que hablan con esa fuerza te confirma, aunque tú no hayas visto la historia, de que estás ante una verdad. Y oye, con todo el mundo en contra, hicieron sus estudios, a veces dejaron parte de su dinero, ¿no?, para intentar indagar, y hay más casos, más historias, claro que sí, vamos a contarlas, aunque sea en esta franja final, como homenaje a esas ánimas que se muestran aparentemente en estas fechas, siempre el mes de noviembre, sea como sea, el más importante en cuanto a apariciones de este tipo, si hiciésemos una estadística global, ¿no? Hemos hablado de la Santa Compaña, de apariciones, pero siempre a nivel terrenal, ¿no? Pero ¿y cuando las ánimas son del mar? Cuando estas te vienen a visitar, cuando estás en una barca. Es el caso de la bahía de Trepases. Hay una historia tremenda allí, incluso llamaron a esta zona el infierno de Plogov, de tantos casos sobre apariciones de ánimas que habían recogido en la zona. Al parecer es un mar el que se junta el Atlántico con el de la Mancha, con el Canal de la Mancha, y hay una especie de remolinos terribles que hacen que, dicen, produzcan unos sonidos que en muchas ocasiones se confunden con los gritos de los difuntos. Pero cuando estaban en alta mar los pescadores, algunos de ellos aseguraban que al tirar las redes para ir a pescar, aparecía, sobre todo en estas fechas, una intensa bruma. Esa bruma hacía que tiraran el ancla para estar más seguros, y de ese ancla parecía que se iban cogiendo los difuntos que permanecían en el mar. No solamente eso, sino que hubo casos concretos con nombres y apellidos en los que el grumete, por ejemplo, Enrique, no volvió nunca a tierra. Sus compañeros decían que en una de esas noches, precisamente la noche de difuntos, salieron a pescar, tiraron el ancla como siempre hacían, las redes, y lo que consiguieron fue ver cómo manos huesudas blancas empezaban a coger por todas partes la barca intentando hundirla. Ellos rezaban, oraban para que esas ánimas se fueran. No lo conseguían. Parecía que el barco incluso iba a naufragar, que se iba a hundir por el peso de esas miles de ánimas que no hacían más que lamentarse, hasta que pudieron levar la vela. El aire empezó a llevarlos y esas ánimas parece que se iban soltando de las maderas del barco. Cuando cogieron los remos para acelerar esa navegación, Enrique, el grumete, vio como alguien tiraba de ese remo. Decían los marinos que se habían enganchado en el pelo de los ahogados y que gracias a ese pelo que se iba enredando poco a poco en la pala con la que movían el agua para avanzar más rápidamente, hicieron que pudieran coger a este grumete Enrique y llevarlo hasta el fondo. Cuando fueron a avisar a la madre de este chico, que era el más joven de todo el barco, la madre ya lo sabía. El ahogado se había aparecido. Y no solamente el ahogado. 2 días antes, la muerte ya le había avisado
que su hijo nunca volvería. Nunca había escuchado historias de ánimas en el mar, o sea, procesiones de ahogados. Claro, lógicamente el mar se ha llevado muchísimas vidas y tiene que haber un folclore sobre todo ello. El ánima y la muerte, claro, eso es un clásico absoluto. El ánima que al final desencadena o tiene que ver con un hecho luctuoso, con una muerte a destiempo. Sí, sobre todo con un aviso, un mensaje o algo, ¿no? De dejar una constancia de que algo extraño ha ocurrido, ¿no? Como un caso que conozco de primera mano porque la persona que me lo contó, cuando la conocí en ese momento, no, claro, lógicamente no me lo contó al principio, pero luego con el tiempo nos hicimos amigas y esta persona me relató un hecho que le había ocurrido a su propia madre. Su madre jamás ha querido hablar de esto y yo lo he respetado, pero sí que sé la historia a través de su hija, ¿no? Y lo que ella me decía es que su tío desapareció. Estamos hablando quizá de finales de los años, o sea, el año 89 o 90, que fue prácticamente cuando yo conocí a esta persona, y esto había ocurrido poco antes. De hecho, lo tenía muy vivo en la impresión, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió fue que su tío desapareció durante varios días, casi una semana o así estuvo desaparecido, no tenían ni idea de dónde podía encontrarse. En aquella época pues no estaban los móviles como ahora, ¿no? Y bueno, pues una de esas noches en las que estaba desaparecido, la madre de mi amiga escuchó el timbre de la puerta por la noche, a altas horas, y se levantó a abrir. Y al otro lado de la puerta se encontró su hermano. Ella en ese momento desconocía qué había ocurrido con él, porque había estado desaparecido. Parece que no tuvo tiempo de conversar ni de hablar mucho más porque desapareció. Y de hecho su padre, es decir, el padre de este chico que había desaparecido y de la madre de mi amiga, preguntó qué ha ocurrido, qué pasa, ¿no? Entonces ella no sabe, con el tiempo lo ha tenido casi como una ensoñación, pero lo cierto es que el timbre de la puerta sonó. Después de esto se enteraron desgraciadamente la noticia de que pues el hermano había aparecido muerto en la casa de campo, había sufrido un infarto, estaba muerto desde el primer día de su desaparición. Habían tardado en dar con él porque realmente nadie se imaginaba qué hacía allí ni por qué estaba en ese lugar. Pareció apoyado así contra un árbol, y por tanto en el momento en que se produjo este incidente del timbre que he comentado, él ya estaba muerto. Como decía Castroviejo, el pálido visitante, ¿no? El pálido visitante. El dibujo del libro expresa perfectamente el qué. Un ánima que con una mano huesuda, es un libro antiquísimo, editado en Santiago de Compostela, entra en la puerta. Alguien llama a la puerta, empezábamos así esta última hora, ¿no? Hay visiones todavía más tremendas que podemos contar en apenas un par de minutos. Es como para poner una guinda para que estas historias en el fondo queden en el limbo de lo digital y nadie las olvide. Para que alguien en el 2014, o quién sabe si en el 2114, alguien pueda acudir a todo esto y esto sea inmortal. Todo este conocimiento esté ahí, para que sirva quizá a generaciones del futuro, porque sin duda nos enseña algo de quiénes somos como pueblo, ¿no? De nuestras creencias, nuestros temores y nuestros anhelos. La versión más bizarra, más tremenda, más increíble que yo he escuchado nunca de todo esto es la misa de las ánimas, ¿no? La misa de difuntos. Efectivamente, y que fue recogida también por grandes escritores y analistas, ¿no? Como Vicente Risco. Esta historia cuenta la experiencia que vivió un vecino de Pontevedra allá por los años 60, cuando está regresando ya por la noche de una aldea de trabajar, y cuando está pasando cerca de la iglesia, la típica iglesia alejada de la urbe, alejada de los vecinos, que está incluso en medio del cementerio, pues ve que las campanas empiezan a tocar y decide entonces adentrarse en esa iglesia, en esa parroquia, para escuchar la última misa del día. El hombre entra con toda normalidad, se da cuenta de que ya en la oscuridad aquello está alumbrado tenuemente por las velas del lugar y apenas tiene campo visual o campo de luz para distinguir bien a los que están allí, ¿no? Cuando el sacerdote inicia esa misa, él atiende tranquilamente, con normalidad,
Pero hay un pequeño detalle que le impresiona o que le hace darse cuenta de que aquella no es una misa normal, y es que cuando la gente que tiene alrededor empieza a arrodillarse, no hacen ningún tipo de ruido. La misa continúa durante unos minutos y al cabo de cerca de una hora, esas personas, cuando termina el sacerdote, empiezan a abandonar el lugar. Pero lo hacen de una forma muy extraña, con un caminar que el testigo no había visto nunca. Él se da cuenta entonces de que la gente que tiene alrededor no tiene los pies en el suelo, ni siquiera tiene pies, están flotando en medio de la iglesia. Y entonces ese grupo de ánimas que estaba acudiendo a la misa, era una misa de difuntos, era su propia misa, que habían salido del cementerio de alrededor, empiezan a abandonar el lugar. Lo abandonan por completo, dejan allí al pobre testigo y cierran las puertas. Lo dejan toda la noche en esa iglesia hasta que por la mañana alguien escucha sus gritos y decide entrar a sacarlo de allí. La gente cree, las autoridades llegan a plantearse incluso que es alguien que ha entrado en mitad de la noche para robar, y cuando se adentran allí lo que descubren es a un vecino completamente aterrorizado. El otro doctor en antropología y que trabajó con Lison Tolosana en investigaciones de campo para saber algo más de esto, nos cuenta la tradición, ojo, tradición, que es que luego hay personas que lo confirman siempre desde su punto de vista, y esto es sorprendente. Sí, él nos contaba que investigó en profundidad este tipo de fenómenos y recogió más de un testimonio. Es una tradición que está, en cierto modo, vinculada a la de la Santa Compaña, y todas estas tradiciones que hablan de la misa de difuntos son comunes en algunos otros países del área de cultura céltica, como por ejemplo en Bretaña, que pasa exactamente una cosa muy parecida, ¿no? Y bueno, tengo recogidos con bastante abundancia. Hay muchas tradiciones y muchos relatos acerca de esto, ¿no? En mi propia familia, por ejemplo, he recogido hace ya muchos años algún relato de un tío de mi madre que también había visto este tipo de fenómenos. Es decir, que es una cosa relativamente común, puede ocurrir en cualquier época del año, pero no olvides que en estas fechas en las que estamos se abre un periodo especial, y es que nos estamos acercando al periodo de contacto, al periodo que se llama el Yule, que es el periodo de contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, cuando se puede pasar de uno a otro con una mayor facilidad que de ordinario. El doctor Cardero creo que lo ha dicho muy claro. Estamos en ese umbral según la tradición. ¿Será todo real? ¿Será esto posible desde el punto de vista científico? Bueno, hemos dejado varias cuestiones que yo creo que ahora tenéis que analizar con profundidad. Cuestiones en las cuales ha creído el ser humano desde siempre. Y yo creo que podríamos aprovechar, ya que estamos ante esa delgadísima línea, que siempre es delgada, pero ahora todavía es más, es casi un hilo, pues para una cosa importante dentro de el propio arquetipo que significa Milenio 3. Y es que, y no sabemos, habrá que indagar un día, le pediremos a Diego Marañón que vaya al momento concreto en que alguien empezó con el tema de las bendiciones, porque yo no sé cómo empezó esto, pero esto ya es imparable. Muchas personas que quieren, imagino que una noche como hoy especialmente, ese, no sé, botón de suerte o buena energía, llámenlo como quieran, llamadlo como queráis, ese momento especial que ocurre siempre al terminar Milenio 3. Es de todos, vuestro también, claro. Pues bendiciones. A las 11, compañero. A las 11 en punto, sí, señor. Exacto, eso. Cada día tenemos una, ¿vale, Santi? Hasta mañana, amigo. Hasta mañana, Clara. Gracias por todo. Mañana con Paco Pérez Caballero, una historia tremenda. Casas de brujas. Sí, brujas. Javi, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Sí, que no se pierdan la entrada de Milenio. Un poco dura, pero hay que vivirla. Geray, Fermín, a todos, compañeros, muchísimas gracias.